Hola, gracias por sintonizar a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que han sintonizado y vamos a seguir en la escritura en Mateo 1:1. De nuevo, vamos a ir a Mateo 1:1. Estamos leyendo sobre la genealogía de Jesucristo y vamos a regresar empezando con versículo 1 hasta el 5. En Mateo 1:1 al 5. Entonces la escritura lee así. Ustedes saben que estoy leyendo de la Biblia de las Américas, ¿ya? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. En 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salamón. 5. Salamón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Aquí estamos viendo otra mujer que está incluida en la genealogía de Jesucristo. ¿Quién es esta mujer? Bueno, se llama Ruth. ¿Quién es? ¿De dónde es? Yo sé que quieren saber todo eso y gracias por preguntar. Vamos a ver quién es Ruth en su libro, en el libro de Ruth. Tiene un libro nombrado sobre ella. Su historia es muy bueno. Entonces, Ruth es el 7º libro del Antiguo Testamento. Hemos estado en Jueces, Josué, luego Jueces y entonces Ruth para ubicarse, ¿sí? Entonces vamos a leer el capítulo 1 para darnos idea quién es Ruth y cómo llegó a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Entonces, vamos a empezar con el verso 1, ¿sí? Es Ruth, capítulo 1, de 1 al 22, vamos a estar leyendo hoy. ¿Listas? Está bien, empecemos. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab, con su mujer y sus 2 hijos. Los jueces es el libro antes de Ruth. Y entonces el libro de jueces concluye con la declaración de anarquía y moral y apostasía religiosa. ¿No suena algo semejante de hoy en día? Yo sé que, por ejemplo, en los Estados Unidos es semejante cosa. Así que no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Así que este libro de Ruth comienza en conexión al tiempo de los jueces y termina con la introducción al rey David, el rey de Israel. Y eso vamos a ver en capítulo 4, en verso 22. Dice el versículo aquí 1 que hubo hambre. Entonces, ya que la tierra no se regaba en la mayor parte de Israel, la agricultura dependía de las lluvias de temporal. Sin estas no había cosechas y comenzaba el hambre. Entonces hubo hambre en el país. Entonces este hombre que no conocemos por nombre hasta este momento, se llevó a su familia a residir en este país. Y esta palabra hebrea es gur y tiene un sentido técnico y legal que quiere decir habitar como extranjero residente. Hay muchos hoy en día que se mudan de un país a otro y residen ahí siendo extranjeros.
por mi ejemplo, el ejemplo mío con mi esposo, nos hemos mudado desde los Estados Unidos a Perú. Entonces estamos también en ese proceso. Así que fueron a los campos, a residir en los campos de Moab. Normalmente Moab llueve menos que en Judá y por eso era un país de pastoreo donde la gente se ganaba la vida criando ovejas y cabras. La altitud de Moab en general es mayor que la de Judá. Ocurría la altitud, la altitud de Moab en general es mayor que la de Judá. Ocurría a veces que Moab recibía una lluvia normal el mismo año en que Judá recibía menos de lo normal. Y es probable que esto era lo que sucedía en el país y por eso hubo hambre. Entonces, este hombre, vamos a ver su nombre en verso 2, ¿sí? Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. ¿Saben lo que significa el nombre Elimelech? Significa mi Dios es rey. Imagínense, si nombramos a nuestros hijos un nombre que no es muy merecedor de llamar, ¿no? Vamos a imaginarnos que el papá, los padres de Elimelech, le llamaba, mi Dios es rey, ven a comer, mi Dios es rey. No, estoy bromeando, pero hay que tomar en cuenta qué nombre le damos a nuestros hijos, ¿no? Y ese es un buen nombre, porque les recuerda la fe que tienen en Dios. Mi Dios es rey. Qué maravilloso, ¿no? Cuidado si nombramos a nuestros hijos un nombre que no es muy agradable, ¿ya? Entonces, dice aquí en verso 2 que era efrateos, es decir, que eran habitantes de Efrata, antiguo nombre de Belén. Entonces, eso uno lo puede ver en Génesis, capítulo 35, verso 19. También en Génesis 48, verso 7, y también en Miqueas 5, 2. ¿Okay? Entonces, eso es muy interesante, que su nombre significa mi Dios es rey. Seguimos con el 3, ¿sí? Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas, es decir, los hijos de Noemí. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Entonces casaron los hijos de la viuda, ahora es viuda Noemí, ¿ya? Y tienen sus mujeres, sus esposas son moabitas. Y los moabitas, los moabitas eran descendientes de Lot. ¿Recuerdan a él? Eso se encuentra en Génesis 19:36. Pero Lot era sobrino de Abraham y por lo tanto parientes de los israelitas. Y por su hostilidad hacia Israel en tiempo de Éxodo, según Números 22, 4 a 6, no se permitía que los moabitas se integraran con Israel, sino hasta la 10ª generación. Y eso se encuentra en Deuteronomio 23, 3 y 4. Pero esta prohibición se aplicó solo a los hombres, no
a las moabitas que se casaran con israelitas. Aún así, es cosa extraordinaria que en vista de esta prohibición, por la misericordia de Dios, Ruth, la moabita, llegó a ser antepasada no solo de David, el gran rey de Israel, sino también de Jesucristo. Eso lo leímos en Mateo 1-5. Así que, recuerdan que les dije, cuidado cómo nombramos, qué nombres le ponemos a nuestros hijos. Bueno, aquí el nombre Orfa significa necia. No es bueno. Entonces me imagino que esta pobre, su carácter se formó como necia, o de un solo así querían que su hija fuera y le nombraron necia, Orfa. Pero Ruth significa amigable. Que ese es bueno, ¿verdad? Es bueno tener una hija amigable, que sea su personalidad así como su nombre. Pero cuidado, ¿cómo nombramos a nuestros hijos? ¿Ya? Ahora, en el verso 5. Ahora, malas noticias para Noemí. Murieron también los hijos Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Oh, qué noticias terribles, ¿no? Pobre Noemí ha perdido su esposo, es viuda, y ahora ha perdido sus 2 hijos. Entonces, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Ahora recuerden que se mudaron, su esposo con su familia se mudaron a Moab porque hubo hambre en Judá. Ahora en Moab, Noemí escucha que el Señor ha visitado a su pueblo, que es decir, en Judá. Así que esta es la primera de varias referencias en el libro de Ruth de que Dios interviene en los asuntos de su pueblo y de que todo lo necesario y útil de la vida proviene de su mano. Bueno, malo, indiferente, viene de Dios. Él es soberano, hay que recordar eso cuando pasemos cosas que no están cómodo, que no están alentador, hay que recordar que Dios es soberano y en eso podemos enfocarnos en Él, ¿verdad? Así que todo lo necesario y útil en la vida proviene de su mano. Así que vamos a seguir en el 7. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, id pues, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Así que Noemí está a punto de regresar a Judá y están en camino, pero manda a sus nueras regresar a sus hogares. Entonces, cuando dijo, id, volveos cada uno a la casa de vuestra madre, Noemí exime a Orfa y a Ruth de cualquier obligación en que pudieran haber incurrido cuando su familia pagó la dote a las familias de ellas, cuando se casaron con sus hijos. Entonces, también es interesante que Noemí también dice algo muy interesante. Dice que el Señor tenga misericordia. Y aquí el hebreo Hesed se traduce a menudo a misericordia. Incluye acciones y actitudes más allá de una obligación o cortesía. La palabra describe una petición hecha a una persona superior por algo
acordado de antemano. Y en este caso el pacto entre Dios e Israel es el acuerdo que le da a Israel la esperanza de que Dios tratará con ellos con fidelidad y misericordia. Entonces, es algo, me imagino, muy fuerte, muy duro para Noemí darles la opción a sus nueras que se vayan a regresar a la casa de su madre, pero lo hace a la misma vez con una bendición. Y entonces eso es una esperanza, la esperanza de misericordia que Dios les puede otorgar. Y la esperanza incluye la lealtad al pueblo del pacto. ¿Quién es este pueblo? Pues es Israel. Y eso se puede ver en Deuteronomio capítulo 5, verso 10. También en Deuteronomio capítulo 7, verso 9 y 12. También esta esperanza incluye el amor y misericordia de Dios. Qué bendición, ¿no? Y eso se puede ver en Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Salmo 94, versos 18 y 19. Salmo 94, 18 y 19. Salmo 103, 4. Salmo 103, 4. Y Salmo 109, 12. Salmo 109, 12. Esta esperanza también incluye la bondad en proveer redención. Gloria a Dios, ¿no? Porque Dios nos da redención por medio de su Hijo Jesucristo. Así que vamos a seguir en 9. Que el Señor os conceda y que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Imagínense este cuadro, qué duro es separarse después de, no sé a qué edad o cuánto tiempo estuvieron casadas, pero estuvieron allí 10 años, Noemí. Entonces, tanto tiempo como familia, ahora ella, Noemí, está dándole la opción de irse en su camino, al otro camino que ella está tomando. Pero les pide que tengan descanso, que hayan descanso. Y esto es una fórmula que Noemí bendijo a las jóvenes en nombre del Señor. Y este descanso incluía también la seguridad física que las mujeres podían obtener con el matrimonio. Entonces, eso era el deseo de Noemí, que sus nueras encontraran a alguien más, que se casaran nuevamente, tuvieran ese descanso en matrimonio. Pero para Ruth, esta bendición fue profética del descanso espiritual que encontraría en el Dios de Israel y la ayuda que la proporcionaría por medio de Booz. Vamos a ver eso, porque era el pariente redentor. Oh, hermanas, este es un cuadro de que Jesús es nuestro pariente redentor. Él es nuestro redentor. Entonces vamos a seguir en verso 10. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Pero Noemí dijo, volveos, hijas mías, ¿por qué queréis ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean vuestros maridos? Volveos, hijas mías, id porque soy demasiada vieja para tener marido.
si viera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es el ruego de Noemí? Pues recuerden que vimos algo muy interesante con Tamar. Si estuvieron siguiendo esa enseñanza, cuando Noemí aquí dice, tengo esperanza y aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos, Noemí se refiere al matrimonio por levirato. Recuerden, eso se encuentra en Deuteronomio 25, 5 a 10. La ley era para proteger las viudas sin hijos. Entonces, el hermano del marido fallecido tenía que casar con la viuda para darle heredero a su hermano. Entonces, Noemí no tenía otros hijos para que se casaran con sus nueras. Y ella era ya muy vieja para concebir más hijos. No era opción. Así que en verso 13 dice, ¿esperarías por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarías vosotras de casaros por eso? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano de Dios se ha levantado contra mí. Es imposible, ¿no? Es lo que le está diciendo. No es posible que yo les voy a dar más hijos. Yo no voy a tener más hijos, soy vieja, no hay hermanos para darles. Y cuando dice Noemí que la mano del Señor se ha levantado contra mí, es así como todo lo bueno viene de Dios, según como vimos en verso 6, ¿verdad? Pero Noemí reconoce que también las calamidades son permitidas por Él. Lo bueno, lo difícil, lo malo, todo es permitido por Dios. Dios es soberano, no dejo de decirlo. Es soberano, es Dios, Él hace lo que quiere, cuando quiera, con quien quiera. Así que esto es muy duro, la realidad les ha confrontado. Noemí no puede ofrecerles nada a sus nueras y les dice, por favor, vuelvan a su casa, ¿ya? Entonces en 14, y ellas alzaron sus voces y oraron otra vez, y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Bueno, cuando Orfa besó a su suegra, es decir, que Orfa le tomó todo el consejo, escuchó el consejo de Noemí y regresó a su casa. Ay, Orfa, por favor no lo hagas. No, ella lo hizo. Ella lo hizo, pero Ruth no. Ruth se quedó con Noemí. Vamos a ver en 15. Dice, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada, le está rogando a Ruth, no le ofrece nada, por favor sigue a tu hermana, a tu cuñada, porque ella sí ha regresado. Pero no solo eso, que dice Noemí, ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Eso es muy interesante porque la religión de los moabitas requería ofrecer a niños en sacrificio a sus dioses. Entonces, Orfa regresó a eso. Ruth no. El hecho que ofrecía niños en sacrificio, eso puedes ver en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 27. Segunda de Reyes 3, 27. Ahora seguimos el 16. Esto es algo maravilloso. Mira
lo que pasa con Ruth. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú moras, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Eso hay que gritar por gozo. Ruth demuestra fe en el Dios de Noemí. Y cuando dice, a donde tú vayas yo iré, esta declaración de Ruth de fidelidad a su suegra es una de las más bellas en sentimiento y propósito en la literatura universal. ¡Qué lindo! Ella escoge seguir a su suegra. Y no solo eso, cuando dijo tu Dios, mi Dios, wow, es evidencia de una conversión de Ruth a adorar, dejar de adorar a ídolos y a tener fe en el Señor, que es una manifestación de la gracia de Dios. Aquí, cuando Ruth dice, tu Dios será mi Dios, lo está hablando, confesando lo que ha sucedido, algo ha transformado su corazón, y es la fe en el Dios de Judá, que está alimentando a su pueblo y donde va a regresar Noemí, y Ruth quiere seguirla y quiere servir y adorar a ese Dios, dejar a los dioses minúscula, la D minúscula, que en Moab ofrecen sacrificio de niños, ¡qué horror! ¡Qué horror! Orfa siguió ese Dios. Ruth siguió al Dios verdadero. Creyó en el Dios verdadero. En el 17, sigue Ruth hablando. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Ella ha hecho un juramento, y probablemente este juramento había que tener un gesto de la mano para indicar a la maldición que se pronunciaba contra sí misma si no cumpliera el juramento. Aquí Ruth está tratando de esto en serio, no está jugando, ha tomado una decisión de seguir a su suegra, estar con ella, aceptar a su Dios, aceptar a su tierra. Así que qué maravilloso, ¿no? Así que en 18 dice, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no la insistió más. Qué bueno, qué bueno. Noemí trató todo lo posible para dirigirla, igual como a Orfa, pero Ruth tenía otro corazón. Y Dios tenía a Ruth por un propósito. Esa conversión fue algo milagroso, maravilloso. Ella es moabita y va a ir a vivir con su suegra en su tierra de Judá. Así que no ha sido nada fácil, pero determinada Ruth de no cambiar de pensar y ver esa determinación. Entonces Noemí no la va a pedir más, no va a insistir más. Qué bueno, ¿verdad?
Entonces, el 19. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Me puedo imaginar, ¿no? Todas las mujeres. Esa es Noemí, es Noemí. No puede ser Noemí, es Noemí. Recuerden que pasaron por lo menos 10 años. Habían pasado esos años y me imagino que el pueblo no creía que la iban a ver de nuevo. Y ahora está más vieja Naomi, ¿no? Noemí. Entonces, imagínense, ay, ¿será? ¿No es? ¿Sí será? Pues está más vieja. Pues hay veces cambiamos mucho en 10 años para no ser reconocida, pero por eso preguntaban las mujeres en Belén, ¿no es esta Naomi? Entonces, sí era Noemí, ¿sí? Ahora, en el 20. Y ellas les dijeron, no más me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿Qué está diciendo Noemí? Está quejándose contra Dios. Está diciendo, ay, pobre de mí, mira, mira, mira lo que me ha pasado, soy viuda, no tengo hijos, todo lo que me ha pasado, estoy amarga. Dice todo eso en el mismo verso, dice, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. ¿Cómo es eso? Está tan enfocada en el problema y por qué ha regresado. Todo lo que según Dios ha permitido, y si lo ha permitido, que la ha dejado amarga. Pero le llama el Todopoderoso. Interesante, ¿no? Porque la respuesta, que no me llames Noemí, llámame Mara, es por lo menos melancólico y cortante y amargo, pero es un juego de palabras, porque ella culpa a Dios por su desgracia con una expresión aún más fuerte que había dicho en el verso 13. ¿Qué dijo en el verso 13? Dijo, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Bla, bla, bla. Queja, queja, queja. Se está enfocando en su queja. Ay, por favor, hermanos, no podemos pensar en la queja o hablar de la queja porque es demasiado peligroso. Porque Dios quiere que pasemos por ese problema lo más pronto posible. ¿Y cómo va a ser eso? Pues enfocándonos en Él. Porque aun cuando se está quejando Noemí, también reconoce a quién es su Dios. Lo llama Todopoderoso. Pues el Todopoderoso es un término hebreo y significa Shaddai. El Shaddai, ¿lo han reconocido, no? Ese nombre hebreo, seguro que sí. Y esto enfatiza la naturaleza de Dios como proveedor y guardián de su pueblo. Y el uso de Shaddai aquí hace más irónica la queja de Noemí contra Dios. Noemí, no te enfoques en la calamidad, no te quejes de tu vida, no necesitas enfocarte en el Todopoderoso, no solo nombrarlo por nombre, este nombre, este término es el enfoque de la naturaleza de Dios como proveedor y guardián de su pueblo. Hay que enfocarnos en quién es Dios y no en el problema, en la situación no muy agradable,
ay de mí, ay, estoy triste, estoy enojada, estoy amarga. Por favor, ya, dejen de hablarlo de ya. Es un ya, hermanas. Hay que recordar, hay que ver qué estamos hablando, que escucharnos, escudriñar en nuestro corazón, porque hay que dejar de quejarnos tanto. Y en el problema, ver el problema, enfocarnos en el problema, hablar del problema, mejor hablar de Dios. Ese es el reto para nosotras. Hay que enfocarnos en Dios, el Todopoderoso, el Shaddai. Amén, amén y amén. Así que seguimos en el 21, ¿sí? Llena me fui, pero vacía, me he hecho volver al Señor. Me ha hecho volver el Señor. Porque me llamáis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Otra vez, queja, ¿cómo? Mírame, ay de mí. Y echándole la culpa a Dios, ¿por qué me llamas Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Otra vez, queja. Conoce quién es Dios, pero más en la queja, más en su situación, más en su vida, su testimonio que Dios la ha dejado, la ha afligido. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo? Vamos a ver. 22. Y volvió Noemí con ella su nuera Ruth la Moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ruth la Moabita. La conversión de Ruth anticipa muchas más conversiones de los gentiles. Por ejemplo, Naamán, a Lucas, a Cornelio, a Lidia y a muchos otros. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y esto ocurría a fines de abril. Allí termina capítulo 1 y todavía no tenemos todo el detalle de cómo es Ruth parte de la genealogía de Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque vamos a seguir en el capítulo 2 la próxima vez. Pero, ¿qué respuesta tenemos de la pregunta ¿quién es Ruth? Hasta este momento nos damos cuenta que ella es parte de la genealogía de Jesucristo, que era una moabita, era viuda que dejó sus creencias paganas y que se convierte al Dios de Noemí, al Todopoderoso, el Shaddai. ¿Qué es lo que significa el Shaddai? Enfatiza la naturaleza de Dios como proveedor y guardián de su pueblo, como leímos en verso 16. Esto nos da esperanza, porque el Shaddai está en la escena, está obrando para bien de Ruth, de Noemí. ¿Cómo es el detalle? Eso es lo más emocionante. Vamos a ver eso más adelante. Pero por lo menos tenemos una fundación de la vida de Ruth y cómo ella ahora de Moab está en Judá. Así que, hermanas, hay que recordarnos quién es el Todopoderoso, ¿no? Él es siempre para siempre. Él nunca cambia. Él no nos va a dejar. Así que mejor, no importa qué problema estés pasando. No te enfoques en el problema. Enfócate en el que resuelve el problema. En el Todopoderoso. Hay que mantener nuestros ojos en Jesús.
Siempre, siempre, siempre. Y así este es un ejemplo de hacerlo. ¿Por qué hacerlo? Así que, mis amadas hermanas, gracias por sintonizar y hasta la próxima. Hay que enfocarnos en Jesús, el consumador de nuestra fe.